Es un placer saludarles en este programa Identidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Me da mucho gusto presentarles cada semana este programa y que juntos podamos aprender y crecer en conocimiento acerca de la palabra de Dios. Estamos preparados para llevarte a ti los temas más interesantes de este día, así que no te los puedes perder. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Y si durante el programa van surgiendo dudas o preguntas, puedes hacerlas también a través de la cajita de comentarios. Recuerda compartir este programa a través de tus redes sociales, que seguro servirá también para otras personas. Ahora estamos listos para compartir el espacio con el pastor Estuardo Guerra y también el pastor Álvaro Escalante, que ya están preparados. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos nuevamente en Lecciones de la Biblia para compartir un estudio más de la Palabra de Dios. Pastor Álvaro, bienvenido de nuevo a esta edición de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, Pastor. Un saludo cordial ahí a todos nuestros radioescuchas y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Importante lo que vamos a estudiar esta semana, lo que vamos a repasar, porque nos ayuda a comprender que el libro de Marcos tiene diferentes figuras para entender a Cristo Jesús. Así es, Jesús está desarrollando su ministerio y, como hemos dicho, siempre había quienes estaban detrás de Jesús, pero para acusarlo, para buscar alguna cosa que Jesús cometiera un error según ellos y así poder causarle daño al ministerio de Jesús. Así que la lección que vamos a repasar, resumir, se llama controversias, porque casi todos los momentos en que Jesús hacía algo, había una controversia, había preguntas, había situaciones allí para tratar de que Jesús dijera algo. Así que vamos a ver las controversias durante este resumen de la lección. Comencemos con esa ocasión tan interesante, pastor, cuando el paralítico es llevado, pero se encuentran con la multitud de aquellos amigos, y eran unos amigos de fe, eran personas que no se iban a dar por vencidos rápidamente. Después de buscar las alternativas, no hallaron ninguna. ¿Y qué dijeron? Pues habrá que abrir un agujero por el tejado. Ahí es importante recordar, Pastor, que el amor no solamente es un concepto. Algunos hablan de amor, pero simplemente son palabras, son poesías, son algunas canciones. Solo es exterior. Solo son superficial. Pero cuando uno ya lo transmite, cuando uno ya lo lleva a la acción, ahí es donde uno mira el verdadero amor. Y el paralítico pues tenía sus amigos. Sí, que sí eran personas que estaban realmente con él en todo momento. Y ahí también destacamos el hecho de la fe que acaba usted de mencionar. Porque llevar al paralítico en esas condiciones estaba ya complicado. Pero llegar y mirar el lugar ocupado, eso era peor todavía. Así que optaron por subir al paralítico al techo, abrir un agujero, de por sí eso ya era un delito, y bajar al paralítico delante de Jesús. Sí, y todo eso requirió esfuerzo. Y bien podían haber dicho, ya no, hicimos lo posible, pero no se pudo. ¿Te das cuenta, amigo? Como muchas veces suele decir, como usted dice, cuando no hay un verdadero amor, muchos se desinflan ante alguna adversidad y dicen, ya no sigo. Pero los amigos del paralítico lo hacen descender delante de Jesús. Jesús queda impresionado por la fe de ellos, la admira
Y luego dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y Y aquí comienza la controversia. Ahí comienza la controversia, eso iba a decir. La controversia porque ya los que estaban viendo ahí no era solamente un público cualquiera, sino que ahí estaban los escribas, estaban los fariseos y obviamente conocían muy bien lo que la Escritura dice en cuanto a las blasfemias, en cuanto al perdón de pecados. El problema es que ellos no sabían distinguir las cosas y ellos iban más por sus conceptos ya preconcebidos, ¿no? Así es. Por sus prejuicios, porque ellos mantenían las formas, pero no analizaban lo que estaba pasando. Jesucristo les dijo una palabra que los dejó sin argumentos. ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Es más fácil solo decir tus pecados son perdonados. Claro, es más fácil decir una frase a que haya un milagro. Exactamente. Y aún así no lo entendían. Sí, estaban tan cerrados de mente, cegados, porque Jesús estaba haciendo los milagros para manifestar delante de ellos, para que pudieran comprobar que era el Hijo de Dios. Pero ante una mente cerrada, ante ojos que no quieren ver, ni oídos que quieren escuchar, no hay más que Jesús pudiera hacer. Entonces, la pregunta que lanzan ellos para crear la controversia es, ¿cómo puede este hombre decir eso? Perdonar pecados es solamente Dios el que lo puede hacer. Es una prerrogativa divina, es de Sí, Dios. y entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pero Jesús dio la respuesta. Y allí pues podemos decir, entonces no solo hubo una respuesta, sino también hubo una llamada para ellos, una advertencia, un acto de misericordia, porque así podían descubrir quién era el Hijo de Dios, aquellos que tenían el corazón cerrado. Pero Jesús sigue en su ministerio. Encontramos aquí que ahora sucede algo muy interesante. Mientras Jesús recorre los lugares donde enseñaba, ahí hay un hombre llamado Leví, que se dedicaba a una tarea que no era nada apreciada. De verdad, eso es complicado porque donde entraba un publicano, donde entraba uno de esos hombres que se dedicaba a cobrar los impuestos, incluso se consideraba que quedaba inmundo. Sí, Y ya considerar una cosa así significa que tal vez era un argumento para algunos para decir este hombre no puede ser discípulo de nadie, mucho menos de alguien que dice que es el Mesías, ¿no? Mucho menos que del Hijo de Dios. Pero Jesucristo lo llamó. sí, y Mateo no solo se sintió muy bien de ser llamado por Jesús y de que lo aceptara entre su grupo, sino que lo compartió. Esto es muy bueno estudiarlo este día y repasarlo, porque lo compartió ¿con quién? Con los otros compañeros de trabajo, con sus amigos, que seguramente, como tenía la misma función, también se sentían despreciados, marginados o rechazados por los líderes religiosos. Y entonces Mateo dice, amigos, compañeros, hay alguien especial que yo quiero que ustedes también conozcan. Y preparó una cena, arregló su casa y preparó los alimentos e invitó ¿a quién? A Jesús y a sus discípulos. Y aquí hay otra controversia, otra pregunta. Vienen nuevamente aquellos que no están conformes con lo que está haciendo Jesús, y ahora ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que ¿por qué come con los pecadores, no? Y es que Leví en esa circunstancia estaba considerado un tremendo pecador. Así es. Pero aparte de eso, como dijo usted, invitó a sus amigos, y sus amigos eran tremendos pecadores también. Yo no puedo imaginar qué era lo que estaban comiendo ese día, ¿verdad? Yo sé que estaban comiendo algo limpio, pero lo que sí es cierto es que el tipo de compañeros que estaban ahí, el entorno, los comensales dirían en este tiempo, era gente que había hecho maldad, había hecho pecado. Y eso es lo bonito de Cristo, que a uno no lo margina, no lo deja a un lado. Por más profundo que uno haya caído, aunque uno haya estado en el lodo cenagoso del pecado, Cristo siempre tiene una invitación para uno, es sígueme. Hay una invitación a aceptarlo en su corazón. Y viene la controversia, porque entonces ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si está comiendo con pecadores? Y Jesús entonces nuevamente, en un acto de misericordia, les vuelve a dar una lección, porque le dice que los sanos no necesitan médico, son los enfermos, son los pecadores los que necesitan el médico. Y entonces Él se presenta como el que vino a buscar a los enfermos. Y la lección está porque los
líderes religiosos se consideraban sanos, porque ellos siempre se atribuían que eran los que fieles en el diezmo, ayunaban, oraban, hacían todo lo que se consideraba muy bueno. Entonces eran, delante de Dios, ellos se consideraban personas sanas. Y Jesús les dice, bueno, entonces si ustedes son sanos, para ustedes no vine para los pecadores, para los que necesitan la ayuda de un médico. Y me gusta esa parte también, y hay que destacar que ahí Jesucristo ya reclama el lugar de médico. Él ya dice, entonces necesitan un médico. ¿Y quién es el médico? Es Él. En otras palabras, está dando una lección clara y les está diciendo a ellos, necesitan de Dios, necesitan de mí. Cosa que ellos jamás hubieran querido reconocer, que Él era el médico divino, el médico por excelencia. Y gloria a Dios por eso, pastor. Sí, por eso le digo que es un acto de misericordia, porque Jesús les está diciendo, ustedes se consideran sanos, pero realmente no están sanos, porque yo hago mención de la parábola de la historia que Jesús cuenta del fariseo y el publicano. ¿Cómo se consideraba el fariseo? Pues sin Pecador, falta. El publicano se consideraba pecador. Correcto. Entonces el fariseo se consideraba... El fariseo pensaba que era intachable, irreprensible. Sí. ¿Y quién alcanzó misericordia? El publicano. Entonces este es el ambiente. Jesús prácticamente, estos van a alcanzar misericordia porque se consideran enfermos y acuden al médico. Correcto. Y van a escuchar al médico, pero ustedes con su presentación que tienen de personas intachables y no necesitan nada, pues entonces el médico no va a poder hacer nada por ustedes. Tal vez aquí podamos hacer una aplicación que siempre la decimos a la gente, ¿no? Que hay personas que piensan que para venir a Cristo hay que mejorar, hay que estar bien. Yo no voy a Jesús porque así como estoy, ¿cómo voy a ir? Yo tengo que mejorar, yo tengo que dejar ciertas cosas. También esta puede ser una aplicación perfecta. Para ir a Cristo, el que va al médico es el que está enfermo, es el pecador, es el que necesita. Y Jesucristo dejó esa lección para hoy también. Sí, es igual que cuando hablamos de la iglesia, porque en la iglesia también los que estamos ahí somos enfermos, que necesitamos del médico divino, que es Cristo Jesús, y no considerar que en la iglesia están todos los sanos. Ahí estamos, los enfermos. Pero había cosas que Jesús hacía que entonces causaba controversia porque ellos tenían otros conceptos. Y uno de esos era el sábado. Qué importante que el sábado los líderes religiosos le habían puesto muchas reglas y entonces para ellos era lícito algunas cosas hacer en sábado y otras cosas era ilícito para el sábado, cosas que Dios no había dejado. Y eso causó controversia porque Jesús y sus discípulos pasan por un campo, los discípulos recogen las espigas, eso ya era cosechar, eso era ilícito hacerlo. Y luego pues quitan la cascarita al grano, entonces ya estaban trillando, eso también era ilícito hacerlo. Y entonces después se lo comen. Y entonces los líderes religiosos le dicen a Jesús, tus discípulos, ¿por qué hacen lo que es ilícito? Y entonces Jesús, en el mensaje que les va a dar, bueno, les va a hacer la pregunta, entonces para ustedes, ¿qué es lícito hacer? Porque ahí es como Jesús entra con ellos, ¿verdad? Ante la pregunta y la controversia que quieren causar, Jesús les dice, bueno, entonces para ustedes, ¿qué es lícito hacer? ¿Salvar una vida o quitar una vida? ¿Sanar o salvar? ¿Qué es lícito hacer? Respondan. Ahora Jesús les presenta la pregunta a ellos. Y esa pregunta tiene que ver con el hecho de que ellos tenían tantas reglas, ¿verdad? Que dicen que tenían 613 reglas y habían 39 cosas que ellos consideraban trabajo completo, aunque uno estuviera simplemente secándose el rostro, ¿no? Entonces Jesucristo saca un asunto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ellos conocían bien y habló acerca de David, ¿no es cierto? Así es. Y cuando habla acerca de David, porque David y sus hombres tomaron los panes de la proposición. Así es. Y esos panes se cambiaban los sábados, ¿no? Y eran considerados sagrados también. No se podían tocar. Esos panes nadie podía tomarlos. Y sin embargo David, en un momento de necesidad, de hambre, estaba huyendo, estaba con sus hombres en peligro, comieron de esos panes. Al final de cuentas, lo que dice Miqueas, ¿verdad? Porque el profeta Miqueas dice que es lo que Dios quiere, que hagamos justicia, pero que también hagamos misericordia.
Hay cosas que en esta vida uno puede considerar que no es legal, que si vamos al pie de la letra no se deben hacer, pero Jesucristo dejó claro que el sábado fue hecho por causa del hombre. Allí es lo importante, porque Jesús les estaba diciendo que el sábado era para bendición del hombre, para beneficio del hombre, no para causarle tristeza, dolor, dificultad, hambre, cuando había una oportunidad de ayudar al hombre. Hay tantas carreras que uno hace en la semana, entonces qué sabroso el sábado. Hay que descansar, hay que estar adorando a Dios, hay un cambio de actividades y uno se dedica a la adoración al Señor. Pero si un buey va al barranco y es mío, lo tengo que sacar. Así es. Si tengo una mascota en casa y al final de cuentas necesita comida, hay que darle comida. Y no digamos un ser humano. Así es. Cuando una persona está en peligro, cuando una persona tiene hambre, cuando una persona está enferma, cuando hay un duelo en la comunidad, en la misma iglesia o en la familia, pues es lícito hacer el bien en el día sábado. Así es, y Jesús también les llama la atención porque ellos estaban maquinando la muerte de Jesús. Ellos querían dañar a Jesús, ellos querían perjudicar a Jesús, y es más, hasta ya habían pensado quitarle la vida. Y lo estaban haciendo ¿cuándo? En sábado. Por eso Jesús les está diciendo, para ustedes, ¿qué es lícito? ¿Salvar o quitar la vida? Les está llegando a la profundidad, porque Jesús les está diciendo, yo conozco sus pensamientos, aquí están reposando el sábado, aquí están en el templo, aquí están guardando el sábado, entre comillas, pero ¿dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? Entonces Jesús les dice, ¿qué es lícito para ustedes? ¿La formalidad del sábado o lo que hay en su corazón? Y es increíble porque a pesar de que ellos están viendo los milagros del Señor, se están dando cuenta que Jesús conoce sus pensamientos, sabe Él lo que ellos están maquinando. Es increíble que aún así lo rechazan. Así es. Puede estar cegado el corazón, puede estar la mente tal vez en blanco, pero al final de cuentas las evidencias son tantas. Y hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos. Sí, hay que reaccionar. Entonces, en algunas oportunidades hemos leído en la Biblia, ¿verdad? El que tiene oídos, oiga. El que tiene ojos, que mire. Pero ellos seguían en sus controversias. Sí. Ahora, yo quisiera decir una cosa, pastor. Las controversias continúan en este tiempo, ¿verdad? Y no digamos controversias con respecto al sábado. Las del sábado continúan. Hay gente que aún viendo que los mandamientos del Señor se deben cumplir, que el sábado, Jesucristo es Señor del sábado y que el sábado fue hecho por causa del hombre, hay quienes siguen teniendo controversias con eso, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener claro que las evidencias y los argumentos y el concepto bíblico nos dice que el sábado es el día del Señor. Ahora, tener claro también de que en el sábado es lícito hacer el bien. Así es. Y también quiero aprovechar para lo que yo estaba tocando, porque muchas veces nosotros, aún en la iglesia, y muchos de nuestros hermanos y nosotros mismos como dirigentes, tenemos el sábado y solo lo guardamos en ese formalismo, en esa religiosidad de ir al templo, de cantar, de participar del culto. Pero ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? Está en las cosas espirituales, está en hacer la voluntad de Dios, está en poder tender una mano al prójimo, o me voy a considerar nada más un guardador el sábado solo porque estoy dentro de un lugar sagrado. Pero Dios quiere algo diferente de nosotros. Hacer el bien en sábado es lícito y es lo que además deberíamos procurar hacer. Y eso es importante, pastor, porque aunque no aparece en la lección, el libro de Amós tiene un mensaje acerca de eso, donde dice que el sábado algunos llegaban a la iglesia, pero estaban pensando ¿cuándo termina esto, verdad? Para que vayamos a achicar la balanza, para que vayamos a subir los precios, para que vayamos a oprimir al pobre. Estaban en la iglesia supuestamente descansando y adorando a Dios, y estaban ya pensando en lo que iban a hacer en la semana. Y a veces la religiosidad nos lleva a esa situación. Los fariseos eran religiosos, nada. Así es, puro formalismo, lo que estaba en el exterior, pero el corazón estaba lejos de Dios. Sí. Y eso es lo que debemos cuidar. Interesante que ahora vamos a unir 2 días del estudio de esta semana en algo llamado historia sándwich. Creo que a todos nos gustan los sándwiches, ¿verdad? Nos gusta ese tipo de comida fácil. Y a algunos nos gustan a veces con algo dulce, a algunos nos gusta con algo salado. Pero Marcos usa ese estilo de enseñanza
o ese estilo de narración de los acontecimientos de Jesús, lo cual nos va a dar un mensaje, ¿verdad? Entonces entendemos que hay una primera parte como que fuera el pan de arriba, hay una última parte como que fuera el pan de abajo Y el contenido. y el contenido en medio. Entonces aquí encontramos primero a los hermanos de Jesús, como ese pan de arriba. Están buscando a Jesús porque Jesús ni tiempo de comer. Están buscando a Jesús porque también ya lo consideran como que está fuera de sí. Están buscando a Jesús porque oyen que Jesús está teniendo controversias con los líderes religiosos. Entonces los hermanos mayores de Jesús, que eran hijos de José, pues aparecen en este capítulo, en esta narración, porque quieren ir a buscar a Jesús. Y Jesús está en la enseñanza, en las instrucciones que está dando a las personas, y también está en controversias porque sabemos que Él está enseñando lo correcto. Y a aquellos líderes religiosos pues no les agradaba lo que Jesús les decía. Y en esta parte del sándwich, pastor. ¿Viene la parte central o En la parte central, pero en esta primera parte yo quisiera decir algo. Pareciera que los hermanos de Jesús se convirtieron en los salvadores. El salvador era Jesús, pero ahora ellos llegan como a rescatarlo, como que ellos son los salvadores, pues no estaban entendiendo bien esta parte, ¿verdad? Pero yo creo que también que era porque ellos como hermanos de Jesús alcanzaban algo de lo que decían, es su hermano. Entonces ellos como que también limpiarse ellos y quedar bien su reputación. Vamos y salvemos a Jesús de eso que está haciendo, porque a nosotros nos está trayendo mala fama y aquí nos está desprestigiando. Pero la parte central yo quería que la tocara, pastor. ¿Cuál es la parte central de esa historia ese día? Jesús sana a un endemoniado. Pero ¿qué dicen aquellos dirigentes religiosos? Están en lo mismo, diciendo que ahora esa es una situación de Satanás. Ellos están diciendo que Jesús lo que tiene por dentro son demonios, ¿no? Así es. Y esa es una acusación muy seria. Cuando uno está pensando que lo que es de Dios, uno se lo está acreditando a Satanás, está en problemas. Entonces Jesucristo ya les responde de la casa dividida. Así es. Porque uno no puede hacer una situación, no puede ir a causar un mal, ¿verdad? Y después uno decir, ahora lo vamos a arreglar si las cosas están divididas. Una casa dividida, dice él, contra sí misma es. No va a prosperar. No prospera. Una organización que tiene diversas cabezas, que está dividida en segmentos y que no se ponen de acuerdo, nunca funciona. Así es. Así que esto o es de Dios o de quién es. Y luego pues ya él toca del pecado del Espíritu Santo. Así es, porque Jesús todavía con un acto de misericordia hacia ellos, aunque lo acusaban de que él había hecho el milagro en el nombre de Belcebú, del demonio, entonces Jesús todavía les dice, cuidado, porque ustedes están llegando al pecado imperdonable, porque están dejando de oír la voz de Dios, están cegando, están cerrando su mente, entonces ya el Espíritu Santo no va a poder hacer nada por ustedes. Todavía con un acto de misericordia Jesús les habla del pecado imperdonable. Era para que ellos reaccionaran. Sabemos que algunos sí lo hicieron, porque más adelante los encontramos en el libro de Hechos, pero muchos de ellos ya habían cerrado tal su corazón que, rechazando lo que Dios hacía, como ya vimos, se lo atribuían a Satanás. Y tiene que venir el pan de abajo o el pan de arriba en la historia. Y aparecen nuevamente los hermanos de Jesús y se acercan a Jesús algunos y le dicen, te buscan tus hermanos, te busca tu madre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ahí viene tu familia. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Y entonces Jesús les dice que sus verdaderos hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre, la voluntad de nuestro Dios. Exactamente. Esa es la verdadera familia. Ahí pone en orden los conceptos familiares, ¿no? Porque aplicando, hoy en día nos consideramos familiares aquí en esta vida, pero cada quien toma su camino, cada quien hace lo que se le da la gana. Pero Jesucristo ya cerrando el sándwich, les dice, aquí pongamos en orden las cosas. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi pariente, esa es mi familia.
y aparentemente ellos no estaban en la voluntad de Dios. Ellos Sí, estaban haciendo su propia voluntad. Y estaban más del lado de los fariseos, dirigentes religiosos, sí, Sí. querían, teniendo el mismo concepto de Jesús, entonces querían quedar bien con ellos y no lo que Jesús estaba haciendo. No comprendieron su ministerio. Y también entonces es una buena lección, porque muchos de nosotros, cuando estudiamos esto, debemos entender que Jesús tuvo las cosas muy difíciles, aún en su propia casa, aún sus propios hermanos, su familia, en la que tal vez él podía encontrar un apoyo, no lo trataban y lo menospreciaban o lo consideraban, como ya dijimos, una persona fuera de sí. Y muchos tal vez de los que nos están oyendo, viendo, pastor, pueden estar así, en su casa con dificultades, porque no tienen la misma fe, porque no tienen la misma creencia religiosa, o porque hay adversidades tal vez de otro tipo en casa. Entonces, pero esta historia nos debe dar aliento para seguir adelante, porque si hacemos la voluntad de nuestro Dios, entonces tenemos la seguridad que nuestro Padre Celestial está con nosotros, y que Jesús, quien nos considera hermanos, también va a estar siempre dispuesto a ayudarnos. Así que es bueno terminar aquí con esta historia de las controversias, y como usted dijo, seguiremos en un mundo de controversias, pero sigamos colocándonos del lado de las cosas correctas, del lado de Dios, y hagamos la voluntad de nuestro Padre, para que así pues seamos parte de la familia espiritual aquí en esta tierra, y pronto de la familia celestial. Las controversias, pastor, siempre van a existir. Así es. Lo bueno es que si las controversias vienen es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso hay que estar seguro. Si estamos creando controversias porque estamos yendo por el lado equivocado, ese sí es un problema para nosotros. O por nuestras propias ideologías. Sí, nuestros prejuicios a veces. Pero si es por hacer la voluntad de Dios, adelante. Hay que tener ánimo. Hay que seguir en la senda de Cristo, y finalmente hay victoria en Cristo Jesús. Bien, damos a cada uno de ustedes las gracias por estar en sintonía, por estar pendiente de las redes sociales, por seguir este resumen de la Biblia. Hacemos una invitación para que puedas asistir también a la iglesia adventista más cercana, puedas estar estudiando la palabra de Dios, y que estés seguro que Dios te acepta como su hijo y eres parte de su familia, y que eso sea una gran bendición en tu vida. Vamos a finalizar con palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por las grandes lecciones de la Biblia y ahora presentadas a través del Evangelio de Marcos, donde hemos encontrado, Señor, milagros, hemos encontrado controversias, hemos encontrado historias, Señor, con otra técnica para contarlas. Pero muchas gracias, porque en el fondo miramos el amor de Cristo, vemos, Señor, la misericordia de Jesús, y vemos el llamado de Cristo para todas las personas, aún aquellos que crean controversia en esta vida. El Señor los ama, los invita a hacer los cambios que se necesitan. Ahora, Señor, bendice a todos los que han escuchado, Señor, estas lecciones, han estudiado. Oramos por todos los amigos, por los hermanos, y que tu presencia sea con ellos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a dejarle el espacio al pastor Eber Roblero, que ya está listo para compartir contigo. Esperamos que puedas aprender mucho en esta mañana. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros para seguir escudriñando la palabra del Señor. Les comparto que estaremos hablando de un tema importantísimo: la Iglesia de Dios. Por supuesto, cuando hablamos de la Iglesia de Dios, tenemos que hablar de quién es el fundamento de la Iglesia. ¿Qué comparaciones se hacen en el Nuevo Testamento de lo que es la Iglesia? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Y por supuesto, ¿cuáles son las características de la Iglesia de Dios? Eso nos llevará a abordar prácticamente 4 temas relacionados con la Iglesia. El día de hoy vamos a hablar
¿quién es el origen de la iglesia? ¿Quién es ese fundamento de la iglesia? Realmente, ¿en dónde podemos nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, confiar y decir, este es el fundamento de la iglesia? Así que, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros para abordar el tema de ¿quién es el fundamento de la iglesia? La palabra iglesia que mencionamos constantemente los cristianos viene de una palabra compuesta del griego y se compone de dos partes. Ek, que significa fuera de, y también klesis, que significa llamar. Cuando unimos entonces esos dos conceptos que el griego nos proporciona, eclesia entonces significa llamados a salir de. En este caso, la aplicación práctica y lógica es los creyentes que fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable, los creyentes que fueron llamados de la mundanalidad para pasar ahora al reino de Dios, ellos son los que conforman la iglesia. Sí, la iglesia, porque fueron llamados a salir de, para estar fuera de donde estaban y ahora han conformado prácticamente un grupo selecto que es el pueblo de Dios. De paso, antes de entrar de lleno al fundamento de la iglesia, en el Nuevo Testamento es donde esta palabra se usa con mucha frecuencia. La palabra iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se habla en el Nuevo Testamento de la palabra iglesia, puede referirse a una de estas partes que voy a mencionar. En primer lugar, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de iglesia, se habla de un lugar donde se reúnen unas personas para adorar. Si dicen, allá estaba una iglesia, lo que están diciendo es que en un lugar se han reunido unas personas para adorar. No es tanto el edificio, sino es el grupo de personas que están adorando. Así lo podemos ver en 1 Corintios 11, 18 y también el versículo 14 y los versículos 19 y 28. También cuando el Nuevo Testamento habla de la iglesia, se está hablando de cierto grupo de personas que vivían en una localidad, en un caserío, en una colonia, en una aldea. Entonces se dice la iglesia de, y muchas veces se menciona el nombre de esa iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso. Se refería al grupo de creyentes que están geográficamente ubicados en un lugar. En tercer lugar, también en el Nuevo Testamento se va a hablar de la iglesia cuando se refiere a una familia. Sí, en una casa, cuando se reúnen unas personas, invitan a otros allí, ese grupo se convierte en una iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 19 y Colosenses 4, 15 y Filipenses 2, usted va a comprobar allí que se habla de la iglesia que está en tu casa, porque había hermanos que su casa de habitación también era el lugar de concentración con un grupo de personas, principalmente su familia, para adorar. Y también se le llama a esa reunión la iglesia. Cuando hablamos también de iglesia, resulta que se habla también de varios grupos de personas que adoran en una región.
en una región. Entonces, por ejemplo, el Nuevo Testamento dice la iglesia en Asia, la iglesia en tal lugar. No era que había una iglesia nada más, sino que ya había un conjunto de iglesias, pero para decir la iglesia en, nosotros usamos eso también hoy, la iglesia en Guatemala. No nos referimos en ocasiones a una sola iglesia, nos referimos a todas las iglesias que están ubicadas en el territorio de Guatemala o en el territorio de otro país o de otro aún, ¿verdad?, continente. También dice que iglesia se refiere al grupo de creyentes de todo el mundo. Esto a mí me impacta realmente, me impacta porque San Mateo 16:18 y 1 Corintios 10:31 y Efesios 4:11 en adelante, lo que está presentando realmente es la iglesia, pero a nivel ¿qué? Mundial. También usamos el término cuando decimos la iglesia cristiana dice esto o celebró esto o aquello o cree en esto. Y no nos referimos ya solamente a un hogar, a un, diríamos, grupo grande de personas, sino que nos referimos a todos los creyentes en Cristo Jesús a nivel mundial. Y también, ¿saben qué? En Efesios 1:20 y 22 y Filipenses 2:9 al 11, también se habla de la iglesia de Dios y se une al grupo de adoradores, tanto celestiales, llámese ángeles por ejemplo, como también terrenales, la iglesia. Imagínense ustedes a ese grupo de personas entonces que se reúnen para adorar, para crecer en la fe, para apoyarse, como lo vamos a ver cuando veamos el tema de a qué compara Jesús la iglesia. Por ahora vamos entonces a avanzar. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Sí, ¿quién es el fundamento de ese grupo que se reúne en una casa, en un sector, en un país o a nivel mundial? ¿Quién es el fundamento? Vamos a la Biblia, San Mateo 16:13 al 19. Ojo con los detalles que aparecen acá. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hago una aclaración acá. A primera vista, y sin entrar al contexto, y sin tomar en cuenta el resto del Nuevo como del Antiguo Testamento, es fácil a veces percibir que lo que Jesús le dijo a Pedro era que él iba a ser el fundamento de la iglesia. Pero eso no es así. Hay varios elementos. Es más, vamos a basarnos en las afirmaciones de los apóstoles y de Pablo para saber quién es el fundamento de la iglesia. En este caso, por ejemplo, es bien interesante,
Cuando existe esa conversación, Jesús le dice, tú eres Pedro. Ahí se usa Petros, que significa tú eres una piedra pequeña. Piedra pequeña. Pero luego el texto dice, y sobre esta roca, ¿verdad? Petra, que significa gran roca, peñasco realmente en el original. Peñasco, es decir, una piedra más que gigante. Y sobre esta piedra gigante, sobre este peñasco, sobre esta base, fundaré mi iglesia. Entonces lo que está diciendo Jesús es una conversación. Y dice, correcto, tú has declarado en este momento mi divinidad. Le dice Jesús a Pedro. Y entonces Jesús dice, bueno, tú eres piedra pequeña, pero no importa que sea piedras pequeñas, sobre esta gran piedra será edificada mi iglesia. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque el mismo Pedro, en 1 de Pedro 2, 4 y 5, él lo explicó de esta manera. El mismo Pedro, en 1 de Pedro 2, 4 y 5, Pedro dijo, acercaos a él. Está hablando de Cristo Jesús. Acercaos a él. ¿Y qué más dice? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Lo que él está diciendo acá es, miren, acerquémonos al fundamento de la iglesia, que es él, dice Pedro, es Jesús. Nosotros, dice Pedro, somos piedras pequeñas, vivas pero pequeñas, y tenemos que sumarnos a esa gran base, a ese fundamento que es Jesús. En Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 explica el Nuevo Testamento. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este texto da para explicar muchos puntos importantes. Mencionemos dos de ellos. Menciona el nombre. Este Jesús es la piedra reprobada, dice. Pero es la piedra, es el fundamento, es el fundamento. El segundo punto es, y no hay salvación fuera de él. ¿Fuera de quién? Del fundamento de la iglesia que es Cristo Jesús. En ninguno otro hay salvación, sino en quién. En Jesús. En Jesús. El fundamento, la base, o como dice aquí, la cabeza del ángulo de la iglesia de Jesús. También Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este texto dice, sí, también los apóstoles pues tienen su lugar, fueron los que iniciaron, ¿verdad?, la iglesia cristiana, pero el principal fundamento, la piedra grande sobre la cual está fundada la iglesia, se llama Cristo Jesús, se llama Cristo Jesús. Con razón en San Lucas 20, 15 al 18, dice así, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre.
Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora Jesús está explicando, él mismo está diciendo todo lo que Dios hizo, envió profetas, envió mensajes para ver si el pueblo se arrepentía, y luego dice, envió finalmente a su Hijo. Sin embargo, esa piedra fue desechada, pero esa piedra es el fundamento. Y cuando se pone a Jesús como fundamento, entonces se sigue construyendo y todo estará bien, habrá firmeza. Pero cuando se rechaza y esa piedra cae, dice, será desmenuzada. Así que la pregunta de ¿quién es el fundamento de la iglesia? Queda bien contestada a la luz de la Biblia. El fundamento de la iglesia se llama Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, sino en el fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús. Rechazado, es más, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero sigue siendo el fundamento de la iglesia. Y aparte de él, no hay otro fundamento. Y si no hay otro fundamento, no hay otra persona en quien podamos confiar. No. De paso, luego de la ascensión de Cristo Jesús, la iglesia continuó. Pero ¿saben quién empezó a dirigir la iglesia? ¿Sí? ¿Quién la empezó a dirigir? Luego de la ascensión de Cristo Jesús, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los que se iban sumando a el pueblo de Dios. El Espíritu Santo iba conduciendo a la iglesia, conduce a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa de Jesús. Yo no os dejaré huérfanos, yo voy a ir allá y os enviaré al Espíritu Santo. Él los conducirá a toda la verdad. Él les enseñará. Y si hacemos un estudio, por ejemplo, de los dones espirituales, quien los da es el Espíritu Santo. Y los dones espirituales son para edificación de la iglesia y la proclamación del mensaje de salvación. Por eso, algunos ejemplos antes de concluir. En el Nuevo Testamento resulta que se vio necesaria la sustitución de Judas, quien por su decisión y lo que ya conocemos, ya no contaba ahora con los apóstoles. Así que había que elegir al sucesor. Si Pedro hubiese entendido que era el fundamento de la iglesia, pues él lo hubiera escogido, ¿no? Pero no fue así. Dice Hechos 1, 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, a los apóstoles ahora van a elegir, y en oración que dicen, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú, Señor. Ahora, ¿cómo iba a mostrar Jesús quién de los dos iba a sustituir ahora a Judas? Por medio del Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con la elección de los diáconos. Recuerden que la iglesia iba creciendo en número, en organización, dice la Biblia en Hechos, y se añadían cada día los que habían de ser salvos. Se añadían a la iglesia. Así que había que ir organizándose de mejor manera. Y entonces llega el momento de la elección de diáconos. Hechos 6 y versículos 12 en adelante dicen así. Entonces los 12
convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron. Note que no dice acá que uno fue el que convocó. No fue el fundamento, alguien que se le hubiera dado esa potestad o autoridad, no. Ellos dijeron, dice acá el texto, los 12 convocaron. Y convocaron a la multitud de discípulos, porque ya no eran ahora solo 70, solo 120, ahora una gran multitud. Y los convocan y dicen, vamos a nombrar a nuestros diáconos. Y yo me adelanto unas líneas y dice acá, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cómo debían ser? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es quien estaba acá para continuar con la iglesia. Pero el fundamento, Cristo Jesús. Y por ejemplo, en Hechos 15, ese capítulo de Hechos 15 habla de la, diríamos, preocupación que había por un conflicto serio. Por un lado estaban los creyentes que se habían convertido de ser gentiles ahora a cristianos, y por otro lado estaban los judíos que de ser judíos se convertían a cristianos. Pero existía un serio problema. No entraremos en detalle del problema. Pero para resolver el problema, entonces hubo una convocatoria, diríamos ahora, congreso, una reunión. Y ahí aportaron sus argumentos, porque así se dirige la iglesia. Pero la iglesia clama, está sujeta a la conducción del Espíritu Santo enviado por Jesús. Y entonces dice la Biblia así en Hechos capítulo 15 y versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esta parte yo la tengo subrayada allí en una de las Biblias. Esa parte. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y luego viene la resolución que se tomó allí, de acuerdo al Espíritu Santo, y luego vienen ya las instrucciones para hacer llegar la resolución que ahí fue tomada. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Quien conduce la iglesia ahora es el Espíritu Santo, a través de los creyentes llenos del Espíritu Santo. Por eso en Colosenses capítulo 1 versículos 17 y 19 dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ha quedado claro entonces que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, dirigida ahora por el Espíritu Santo a través de aquellos que se entregan al Señor, aceptan ser llenos del Espíritu Santo y se comprometen con el crecimiento de los creyentes espiritualmente hablando y la predicación del Evangelio, que es la misión de la iglesia, de ir y de hacer discípulos. Mi pregunta en esta oportunidad es: ¿quieres unirte a la roca que es Cristo Jesús? ¿A la iglesia de Cristo Jesús?
Alguien dirá, pero ¿y si yo pongo de fundamento a alguien más? Cuidado, cuidado, no puede ocurrir. Mira, voy a relatar rápidamente. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo, luego de sacarlos de la esclavitud de Egipto, entonces el pueblo clamó por agua. Y Dios le dio la instrucción que debía ir ahí a la roca y delante del pueblo hablarle a la roca para que la roca, pues, diera agua. Cosas tal vez humanamente imposibles, pero si Dios lo decía era porque se iba a hacer. Entonces Moisés con Aarón como que no estaban tan contentos y estaban enojados. Y esto fue lo que hicieron. Dice la Biblia en Números capítulo 20 y versículo 10. Ahí está lo que Moisés y Aarón dijeron. Oíd ahora rebeldes, oíd ahora rebeldes. Y escuchen, os hemos de hacer salir agua de esta roca. Y golpearon la roca. Se enojaron tanto que dijeron, oigan rebeldes, vamos a hacer salir agua de esta roca. Y golpean a la roca. Ahora, interesante, por ese hecho, ¿saben qué dijo Dios? Números, capítulo 20 y versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. No van a entrar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Es que hay una razón, hermanos. Dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y la roca, dice, era Cristo. No podemos rechazar el fundamento de la iglesia. Al hacerlo, no entraremos ahora no a una Canaán terrenal, sino a una Canaán celestial. Hoy es el momento de entregar nuestra vida a Cristo Jesús, aceptarlo como el fundamento de la iglesia, asistir a la iglesia, unirme a la iglesia donde el fundamento es Cristo Jesús. Y ya esto nos separa de muchas creencias religiosas. Porque en el momento que alguien pone otro fundamento, ya no es iglesia de Dios, ya no es el pueblo del Señor, ya no son los llamados, ya no son los escogidos, ya no son los que salieron de las tinieblas para la luz. Será cualquier organización, afiliación, club o reunión de... Pero iglesia de Dios es la que pone a fundamento a Jesús. ¿Quieres unirte hoy a Jesús? ¿Aceptas a Jesús como el fundamento de la iglesia? Y damos gloria a Jesús. Y si ya perseveramos, decimos, esta es la iglesia cuyo fundamento es Cristo Jesús. ¿Podemos agradecerle a Jesús por ser el fundamento de la iglesia? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tu palabra nos habla bien específica y claramente sobre quién es el fundamento de la iglesia, y es Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Nos unimos a ti, vamos a crecer en ti. Somos piedras pequeñas, pero piedras vivas que nos uniremos a la gran roca que es Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación. Jesús, alabado sea tu nombre. Nos unimos a tu iglesia y ayúdanos a perseverar hasta el fin en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
Y cerramos un programa más, pero recuerda que cada semana te esperamos en este programa Identidad. Puedes conectarte, invitar a tus amigos a que se conecten y recuerda también que las puertas de la Iglesia Adventista siempre estarán abiertas para recibirte. Si tú quieres asistir a una, estará siempre disponible una cercana a ti. Así que puedes acompañarnos cuando tú lo decidas.